En esta parada se van a desarrollar dos temas que están ampliamente ligados y son complementarios entre sí y que forman parte de un esquema de alimentación en un ciclo completo ganadero. Sobre la pantalla estamos visualizando un video de este lote donde estamos posicionados desde distintas tomas, ya sea aérea y toma más cercano a los ensayos. En este tipo de lotes nosotros los consideramos un lote de buena aptitud agrícola, donde llevamos a cabo ensayos de evaluación de recursos forrajeros, buscando lograr las máximas producciones y tratando de conocer el máximo rendimiento. Es un lote que no presenta limitantes, ni físicas ni químicas de suelo. Ahí pueden apreciar los distintos ensayos. En particular vamos a desarrollar el tema de silajes, de cómo caracterizar, cómo diagnosticar la calidad y un posible destino final. Y por otro lado vamos a desarrollar el tema de potencial de alfalfa en ambientes de altos. En un ciclo completo ganadero, la alimentación está basada exclusivamente en forrajes, en un 90%, como lo comentó Daniel en la mañana, y en un 10% o menos en la alimentación a base de granos. Esta demanda de materia seca es muy alta y los recursos forrajeros que pueden ofrecer este tipo de forrajes pueden provenir de ambientes netamente productivos, de alta producción como pasturas base alfalfa o consociadas, ambientes más restrictivos o por la confección y utilización de reservas de forraje, ya sea silajes o henos. El pastoreo directo es la forma más económica de cosechar forraje, comparado con otro tipo de recursos como son los silajes. La desventaja que tiene es que tiene una producción forrajera estacional muy marcada, es decir, en determinadas épocas del año tenemos un déficit de pasto y en algunas épocas del año tenemos un excedente. Por lo tanto, necesitamos buscar otros recursos o alguna estrategia que me permita lograr cubrir esos baches. La inclusión de silajes es una alternativa. En un ciclo completo, las alternativas más comunes de incluir silajes son en un planteo de recría, alternando pastoreo ya sea de verdeos o de pasturas con la inclusión de silajes, y en un corral de terminación o de engorde es la inclusión de silajes por el aporte de fibra. Independientemente del destino, lo que uno se tiene que plantear como objetivo en la conservación de forrajes es lograr la máxima cosecha de nutrientes y que esos nutrientes presenten una alta digestibilidad y que las pérdidas sean mínimas. La utilización va a depender de esa calidad. Por lo tanto, necesito testearla, conocerla o diagnosticarla. A campo hay herramientas muy simples, muy sencillas, de bajo costo que uno puede adoptar como para tener una idea de la calidad de ese silaje. La materia seca es una de ellas. Es la variable de mayor impacto en la calidad del silaje. Indica indirectamente la cantidad de agua que tiene ese forraje. A campo uno la puede testear a través del tacto, comprimiendo y exprimiendo ese silaje. Si yo comprimo y exprimo ese silaje y escurre agua, es un indicio de que ese silaje ha sido cosechado con un bajo porcentaje de materia seca. El otro extremo, si yo comprimo y exprimo y no se derrama gotas ni escurre agua y el silaje se desarma rápidamente, estamos en presencia de un silaje que ha sido cosechado con un alto porcentaje de materia seca. Lo ideal es que a campo, cuando yo comprimo y exprimo ese silaje, ya sea durante la confección o la utilización, es que la mano quede levemente humedecida y que no se desarme rápidamente ese silaje. Eso me va a dar indicio de que ese forraje ha sido cosechado con un nivel de materia seca adecuado, que en silajes está entre 30, 35 o 40, dependiendo del cultivo que yo vaya a ensilar. El color, olor y textura es otra variable que uno puede determinar a campo. Son estimaciones sensoriales, es una evaluación organoléptica que me determina si estoy en presencia de un silaje de alta calidad. Generalmente un silaje de alta calidad debería tener una coloración verde amarillenta, un olor suavemente avinagrado y una textura bien firme y compacta. Pero pueden ocurrir otras cosas. Estar en presencia de un silaje con coloración oscura, en apariencia negro, que me está indicando que ese forraje ha sido cosechado muy húmedo. O puedo tener un silaje de color más amarronado con un fuerte olor a tabaco que me está indicando que ese silaje ha sido cosechado muy seco, con un alto porcentaje de materia seca. O puedo tener en el silaje presencias de manchas blancas
que me indica que han colonizado microorganismos de tipo moho o hongos que yo no quiero que permanezcan o predominen en ese silaje. El tamaño de partícula es otra variable que también podemos determinar a campo. ¿Por qué es importante? Porque tiene serias implicancias, ya sea en el grado de compactación que vaya a tener ese silaje, como en el aporte de fibra efectiva. La podemos testear con un set de bandejas denominado separador de Penn State, que tenemos aquí, donde tenemos 4 bandejas, la primera con distintos diámetros de orificio. La primera bandeja lo que me va a permitir es retener las partículas superiores a 2 centímetros. La segunda bandeja con este tamaño de orificios me va a retener partículas entre 0,8 y 2 centímetros. La tercera bandeja me va a retener partículas entre 0,1 y 0,8 centímetros. Y la cuarta bandeja o última es una bandeja ciega que me retiene partículas menores a 1 centímetro. ¿Cómo se mide? Funciona como una especie de zaranda. Se coloca una muestra fresca de forraje de un peso conocido. Se realizan 5 agitaciones por cara y 2 vueltas. En total vamos a realizar 40 agitaciones, movimientos horizontales bien enérgicos, cosa de que me permita separar esas partículas en función del peso y el tamaño. Existen guías o valores recomendados o orientativos que yo necesitaría tener en esta bandeja. En la pantalla vemos las primeras 3 imágenes superiores, son los valores que uno debería tener para lograr una buena compactación y un aporte de fibra. La primera bandeja debería retener, dependiendo del cultivo, si estamos hablando de un ensilado de maíz, de pasturas o de verdeos de invierno, un porcentaje de retención entre el 8 y el 15%. La segunda entre el 45 y 50 y el resto de las partículas en las bandejas inferiores. Si yo tengo el caso de abajo de las imágenes inferiores donde tengo un 30% retenido en la primera bandeja, lo que me va a pasar es que voy a tener un alto impacto en la tasa de llenado del rumen y por ende voy a tener un efecto sobre el consumo. En cambio, si yo tengo todas mis partículas de tamaño pequeño y todas retenidas en la bandeja del medio, lo que me va a pasar es que no voy a tener fibra efectiva, fibra que estimule la rumia y que mantenga un rumen saludable y un equilibrio en el animal. Por lo tanto, lo ideal es tener los porcentajes que se muestran en las 3 imágenes superiores. Otra de las variables es la densidad. Es una variable física que se logra durante la confección. Lo que indica es cuánto forraje yo puedo almacenar en un volumen determinado y se expresa como kilos de materia seca por metro cúbico. En el video, en la pantalla, se muestra cómo se mide a través de un densímetro, un taco de madera graduado, que es lo que va a medir es la profundidad que explora ese densímetro, un taladro a batería, porque necesitamos que se perfore ese frente del silo, y unas bolsas y balanza si yo deseo pesar el material en el campo. Como la densidad varía del extremo superior a inferior y se incrementa a medida que nos vamos del extremo superior a la parte más baja del silo bolsa, en este caso, debemos muestrar en 9 puntos. 3 puntos en el extremo superior, 3 puntos en el medio y 3 puntos en el extremo inferior. Se perfora con el densímetro cada punto y con el taco de madera se mide la profundidad explorada. Se pesa ese forraje en húmedo, después se lleva a estufa para extraerle el agua y tener el dato del peso seco, y se mete en una planilla Excel esos datos, el diámetro del densímetro, que es algo que yo conozco, la profundidad explorada y el peso de la muestra fresca y seca, y se obtiene el valor de densidad. El valor mínimo recomendado de densidad son 240 kilos de materia seca por metro cúbico. La semana pasada realizamos un muestreo en 7 bolsones donde pudimos determinar que los valores están un tanto alejados de ese valor mínimo y que se cumple esto de que la densidad incrementa del estrato superior al inferior. Esos son los valores y esto me indicaría, según bibliografía, que yo voy a tener un 20% de pérdida de materia seca. En laboratorio también es interesante analizar la calidad porque uno ajusta más el dato y hay una multiplicidad de análisis. Algunos relacionados con el proceso fermentativo, que tienen que ver con la conservación, otros relacionados con la digestión de ese silaje y otros con la nutrición. Uno debería saber qué es lo que quiere analizar
para darle una utilidad a ese dato, porque no son análisis muy económicos. Y por último, el destino final. Una vez que tengo yo caracterizado mi silaje, diagnosticado y conozco esos valores de calidad, defino el destino final, que puede ser, dependiendo del ensilado, del cultivo que yo haya ensilado, ya sea maíz, sorgo, pasturas o verdeos de invierno, y el aporte que realicen estos, ya sea de fibra, energía y proteína, va a ser el destino que yo le voy a determinar a ese silaje. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cecilia Sardiña y a mí me toca presentar en esta parada la temática de alfalfa y potenciales productivos. Todos sabemos, digamos, las bondades de este cultivo en cuanto a sus aportes de producción y excelente calidad. Son requerimientos necesarios para planteos de invernadas exigentes y eficientes, ya sea invernadas puras o insertas dentro de un ciclo completo. Pero bueno, ¿cuáles son esos potenciales productivos? Bueno, la idea de la parada es mostrar esos potenciales a través de los ensayos de la red de alfalfa. Estos ensayos se llevan dentro de INTA hace muchísimos años, más de 25 años, que se evalúan de esta manera los materiales disponibles comercialmente para el productor. Como ven en el mapa, la distribución de la red es muy amplia a lo largo del país. Eso le da una bondad a la red, que cada productor puede tener la particularidad de poder elegir materiales en función a las cercanías de las localidades donde se están evaluando esos materiales. Bueno, la red tiene un protocolo común, se coordina desde Manfredi y en general apunta a brindarle al productor información en cuanto a persistencia y producción de los distintos materiales comerciales de alfalfa. Estos ensayos se implantan cada 2 años y tienen una duración de 4 años. En el caso de los que estamos viendo ahora, son los ensayos sembrados en el 2016, abril del 2016. Siempre que se siembran estos ensayos, se siembran 2 ensayos a la par. Como pueden ver, lo que tienen el ensayo más grande son los materiales sin reposo invernal, grupos 8, 9 y 10. En este caso participa un material del grupo 11, pero generalmente se evalúan 8, 9 y 10. Y los materiales con reposo participan grupos 5, 6 y 7. Para el caso de los ensayos 2016 son solo 6 y 7. Como ven, los tamaños de los ensayos representa más o menos la disponibilidad de materiales para comerciales. Siempre los ensayos con reposo intermedio son ensayos más chicos y la tendencia es que siempre se incrementan los materiales evaluados sin reposo. Para este caso, los sin reposos se están evaluando 21 materiales comerciales y un material experimental, y para los materiales con latencia intermedia se están evaluando 9 materiales comerciales. Estos ensayos, como les decía recién, se sembraron en el 2016, por ende tuvieron, su primer periodo productivo en una etapa bastante complicada para nuestra zona. La experimental sufrió muchos excesos hídricos. Este lote en particular no estuvo inundado, pero sí con napas oscilando en profundidades que ya son más bien perjudiciales para el cultivo de alfalfa. Por ende, el primer periodo productivo de estos ensayos no logró los potenciales que normalmente tenemos en estos ensayos, y les voy a mostrar la producción alcanzada en el año 2017-2018. Para el caso de los materiales sin reposo, el promedio del ensayo estuvo en 19 toneladas de materia seca. En estos ensayos, en ambos ensayos, siempre se testean los materiales con materiales testigos, y generalmente se utiliza un testigo tradicional y un testigo moderno. Para este caso, el ensayo, hay varios materiales que la producción anual superó el promedio del ensayo, y como pueden ver, varios materiales que superaron el material testigo moderno. Las barras en verde son los testigos, como dije hace un ratito, y pueden ver esas diferencias que normalmente se observan entre el material tradicional y el moderno. Para este caso, el material que más produjo es el EPS 9501. Estas fotos son a modo de ejemplo, pero las muestro para que después focalicen cuando vean el ensayo. El cultivar que se utilizó en los materiales sin reposo como testigo moderno es GAP 969 y produjo 19 toneladas y media. El cultivar tradicional es Monarca SP INTA
que en las parcelas cuando recorran se notan mucho las diferencias estas diferencias que se observan en producción y en persistencia entre los materiales. Produjo 15,9 toneladas. De nuevo, a modo de ejemplo, el más productivo y el menos productivo del ensayo, el EPS 9501 alcanzó 22,4 toneladas de materia seca y el material menos productivo logró producir lo mismo que el material testigo tradicional. En estos ensayos siempre se renuevan los materiales que se están evaluando, pero 4 o 5 se mantienen que han sido evaluados en ensayos previos. En este caso menciono a WL919 como un material estable que ha mantenido mantuvo el mismo comportamiento en ensayos previos con respecto al que está mostrando en el ensayo 2016. Este material alcanzó 19,8 toneladas de materia seca al año. Para los materiales con reposo, que son estos más chiquitos, el promedio estuvo en 16 toneladas, algo menor a los materiales sin reposo. De nuevo, esa diferencia entre los testigos tradicional y moderno. Y como pueden ver, hay varios materiales que alcanzan o superan el promedio del ensayo. Y el testigo moderno produjo tanto como el material más productivo, que en este caso fue Pulmari-INTA. De nuevo, comparativamente los testigos, a la izquierda está CW6 o derecha, CW660, que alcanzó 18,2 toneladas de materia seca, y ProINTA Luján como testigo tradicional, que alcanzó las 16 toneladas. El más productivo de este ensayo fue Pulmari-INTA y alcanzó 18 toneladas de materia seca, y el menos productivo 12 toneladas. Y de nuevo, un material estable, le digo yo, porque en otros ensayos mantuvo, digamos, este comportamiento en este ensayo, produciendo más que el promedio y que el material testigo, fue Bersi, que en este caso produjo 17 toneladas de materia seca. Esto traigo a modo de ejemplo los ensayos 2012, que tienen los 4 ciclos productivos. La producción se ve en el año 1, 2, 3 y 4 de la pastura, en puntos azules los materiales sin latencia, en puntos rojos los materiales con latencia intermedia. Primero lo que se ve en la generalidad de los ensayos de los últimos 10 ensayos, los materiales sin latencia en promedio suelen producir un poco más que los materiales con latencia. Luego lo que se puede ver es el rango de producción, que ronda para este caso entre las 25 y 10 toneladas de materia seca, observando la dispersión que hay entre los materiales, entre el más y el menos productivo en todos los años. Incluso en el último año de la pastura hay un material sin reposo que supera las 20 toneladas de materia seca. El promedio en los últimos 10 años de los 4 años acumulados de estos ensayos andan alrededor de las 56-57 toneladas de materia seca por hectárea. En estos ensayos se mide persistencia, y es algo que lo menciono porque me interesaría que cuando recorran vean las diferencias que hay entre los materiales. Es un momento apropiado para ver los ensayos porque es donde empezamos a ver estas diferencias que comento. A partir del tercer año es donde empiezan a perder plantas y se nota realmente la diferencia con los materiales más persistentes. La persistencia la medimos a partir de espacios libres, midiendo los espacios libres de 15 centímetros por surco. Con ese dato determinamos la cobertura, eso lo hacemos al inicio y al final de cada ciclo productivo, y con la cobertura al final de los 4 años del ensayo y la inicial calculamos la persistencia de los ensayos. Para este caso calculé la persistencia al segundo año, porque es cuando medimos espacios libres. Normalmente en la revista Avances en Alfalfa ustedes van a ver el valor de persistencia a los 4 años, pero quería mostrarles al segundo año la persistencia lograda por los materiales sin reposo. En promedio anduvo en 90% y con reposo 64%. En los dos ensayos hay materiales que persisten muy bien, más del 90%, y hay una relación bastante lineal o positiva, mejor dicho, con los más productivos y más persistentes. En este caso comparo el más y menos productivo con las persistencias alcanzadas. Otra de las diferencias que van a poder ver en el ensayo al caminarlo son las diferencias en velocidades de rebrote. Esta es una foto de un otoño de los ensayos 2014 a la semana del corte, un grupo 9 y un grupo 10 con distintas velocidades de rebrote. Esas son diferencias notables entre los materiales. Y por ejemplo, en este caso, en el ensayo, van a poder ver esa diferencia de velocidad de rebrote de un material con latencia
el más extremo es el de la punta, es Regina, comparado con cualquiera de los materiales 9, en este caso está en la foto Milonga 3, que es un material grupo 9, van a poder ver esa diferencia en velocidad de rebrote y en estructura de planta, que es bastante notable en este momento del año. La elección del material realmente es muy importante, como les comenté muy brevemente en esta presentación. Hay mucha variabilidad en las producciones logradas entre materiales. Hay materiales que logran producir más de 20 toneladas, otros que producen 12. Es necesario, digamos, elegir buenos materiales al momento de apuntar a alfalfas productivas, pero obviamente no es el único punto al cual hay que abordar. De nada sirve elegir el mejor material y sembrarlo en ambientes que van a ser restrictivos para el cultivo. Entonces hay que replantear ciertas cosas, ¿no es cierto?, como el cultivo antecesor, fecha de siembra, los requerimientos, atender a los requerimientos del cultivo, y bueno, no olvidarnos de todas esas cuestiones que también son importantes. Me están diciendo que nos queda poquito tiempo. Lo que queremos ahora es invitarlos a que recorran los ensayos para que puedan ver estas diferencias que les estuve mencionando. Y Marianela también tiene acá distintos materiales de silajes con distintas calidades, olores y tamaños de partícula para que puedan observar. Y si les parece, resolvemos preguntas si es que hay, mientras recorremos los ensayos para poder ajustarnos a los tiempos. Muchas gracias.